Muy buenas tardes. PKF México les da la bienvenida a su foro titulado Obligaciones en materia de precio de transferencia en México. Iniciaremos con la presentación y una vez terminada daremos un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual solicitamos al auditorio realizar sus preguntas por medio del chat al usuario Oscar Lara. Para dar inicio a la conferencia, me permitiría leer un extracto de la trayectoria de nuestros ponentes. Jessica Romero, licenciada en Economía por la Universidad de Carabobo, Venezuela. Cuenta con 5 años de experiencia en materia de precios de transferencia y actualmente se desempeña como supervisora del equipo de precios de transferencia de PKF México, realizando actividades de seguimiento y revisión de las tareas desarrolladas por el equipo de consultores. Isaac Pérez, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 5 años de experiencia en materia de precios de transferencia y actualmente se desempeña como consultor senior en el equipo de precios de transferencias de PKF México. A continuación, los dejo en manos de nuestros ponentes. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, adelante, Jessica. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, para dar inicio a esta presentación, me parece muy importante partir tomando con base lo que llamamos los momentos de precios de transferencia, ya que estos son los momentos que componen el ciclo fundamental del análisis en la materia y precisamente pues las obligaciones del contribuyente, que es el objeto principal de esta presentación. Principalmente son 3 momentos, como lo ven en la diapositiva: cumplir, documentar y declarar. Y además existe un momento muy importante dentro de este ciclo por el que atraviesan muchas empresas al momento de realizar una operación intercompañía, y es el momento de ajustar. Como bien saben, cumplir es acordar el precio de transferencia de una transacción tomando en consideración el principio de independencia efectiva. Y esto se debe hacer al momento de realizar la transacción entre las empresas involucradas. Es decir, es responsabilidad del contribuyente y de su parte relacionada fijar un precio que se encuentre a valores de mercado. Nadie está exento de esta regla, es decir, todos los contribuyentes en México deben cumplir con esta obligación sin importar el tipo de empresa, sin importar la industria a la que pertenece, sin importar el monto de la operación, sin importar el tipo de operación. Es decir, ningún contribuyente en México está exento de cumplir con esta obligación. Ahora, ¿cuándo debemos cumplir con esta obligación? Bueno, el momento en el que se lleva a cabo la operación es el momento para dar cumplimiento con el principio de plena competencia. Cuando una empresa decide vender un producto o prestar un servicio u otorgar un financiamiento a una de sus partes relacionadas, la contraprestación que fije para esa operación, ya sea el precio de venta del producto, la cuota por hora establecida para el servicio, la tasa de interés que otorga para el financiamiento, esa contraprestación debe estar a valores de mercado. Ahora bien, el segundo momento, al que llamamos documentar, corresponde al proceso de plasmar la información resultante de estas transacciones en un informe, que ya como todos conocemos, pues generalmente se representa con el estudio de precios de transferencia. En este momento nosotros como asesores los apoyamos en analizar y documentar a través de la metodología correspondiente las operaciones con sus partes relacionadas y verificar el cumplimiento del principio de independencia efectiva o el principio de plena competencia que corresponde al primer momento. La carga de la prueba recae sobre el contribuyente y el objetivo del EPT o del estudio de precios de transferencia es tratar de demostrar que no hay ninguna elusión o ninguna evasión en el pago de ISR con estrategias que se hayan pactado entre partes relacionadas al momento de realizar una transacción. Es decir, en el estudio se tiene que demostrar que todas las operaciones son completamente transparentes y que son iguales o similares a lo que hubiesen pactado con terceros independientes.
El momento para cumplir con esta obligación es el 31 de marzo de cada año con el vencimiento de la declaración anual. ¿Por qué? Porque la información que se presenta en la declaración anual debe ser consistente con lo que se presenta en el estudio de precios de transferencia. El tercer momento es al que llamamos declarar y significa revelar ante la autoridad la información que se obtuvo del análisis de precios de transferencia a través de una serie de herramientas que nos otorga la autoridad fiscal. Es decir, hay que revelar a la autoridad que efectivamente las operaciones que se pactaron con partes relacionadas durante el ejercicio fiscal en estudio fueron acordadas a valores de mercado. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas para informar a la autoridad? Bueno, en México tenemos diferentes tipos de declaraciones y que vencen en diferentes momentos del año. Por ejemplo, yo puedo mencionarles el anexo 9 de la DIM, puedo mencionar los anexos al dictamen fiscal y las declaraciones BEPS. Esto como un ejemplo, sin embargo, más adelante vamos a ver a detalle quiénes deben cumplir con estas declaraciones y cuándo se deben presentar. Y por último, el cuarto momento es el momento de ajustar, el cual corresponde a todas aquellas modificaciones que se realizan a los precios o contraprestaciones pactadas entre partes relacionadas para que éstas se consideren a valores de mercado. Cuando un contribuyente no realizó una operación dentro de los parámetros de mercado, para que pueda cumplir con el principio de plena competencia, pues esta operación o esta contraprestación se debe ajustar. Para esto, lo ideal es contar con un análisis previo de las condiciones de mercado de esa operación para que le sirva al contribuyente como parámetro de guía y para que sepa hasta dónde se puede y se debe ajustar. Y en este cuarto momento quiero hacer énfasis en algo muy importante, sobre todo en este año, y es en el tema del análisis preliminar. Como ustedes saben, en estas fechas, nosotros les enviamos unos requerimientos de información a todos nuestros clientes para poder verificar si las operaciones que han realizado con sus partes relacionadas en lo que va del ejercicio se encuentran a valores de mercado. Y pues en caso contrario, se puedan realizar los ajustes correspondientes antes del 31 de diciembre o igual a la fecha de cierre del ejercicio fiscal. Este año en particular les decía que toma mayor relevancia la realización de este análisis por el efecto que pudo haber causado la situación actual de la crisis de la pandemia y que se derivó en una crisis económica en las utilidades de las compañías. Por lo tanto, pues es muy importante revisar si hubo algún efecto económico desfavorable en la situación financiera de la empresa y específicamente cómo pudo afectar o cómo pudo verse afectado en la parte de las operaciones con empresas relacionadas. Ahora, en la siguiente lámina podemos observar una tabla en donde en la primera columna pueden ver los momentos, el momento de cumplir, documentar y declarar. Y en las siguientes columnas tenemos quiénes deben cumplir con estos momentos, dónde se encuentra el fundamento legal y cuándo se debe cumplir con estos momentos. En relación al primer momento, cumplir, ¿quiénes deben hacerlo? Pues todos los contribuyentes que realicen operaciones intercompañía. El fundamento legal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículos 76 y 179. ¿Y cuándo se debe hacer? Pues como les decía, al momento de realizar la operación, al momento de fijar la contraprestación con su parte relacionada. En el segundo momento, que es documentar, ¿quiénes lo deben hacer? Pues los contribuyentes que realicen igualmente operaciones con partes relacionadas, pero aquí quiero hacer énfasis en que sí hay una excepción para documentar, no para cumplir, para documentar, y es que aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediatamente anterior no exceda los 13 millones de pesos, así como aquellas empresas que tengan ingresos derivados de prestación de servicios profesionales que no excedan los 3 millones de pesos, no están obligados a cumplir con la documentación de precios de transferencia, pero sí tienen la obligación de cumplir con el principio de plena competencia. Entonces, sí quería hacer como ese énfasis aquí en la parte de quienes deben documentar. Ahora bien, el fundamento legal igualmente se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Resolución Miscelánea Fiscal. Y aquí también quiero aclarar, la Resolución Miscelánea Fiscal en la fracción 34 nos permite aclarar precisamente
que todos los contribuyentes, sin importar su residencia fiscal, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, que tengan operaciones, con partes relacionadas que se encuentren en territorio local o en el extranjero, tienen la obligación de documentar estas operaciones. Y bueno, ¿cuándo se deben documentar? A más tardar el 31 de marzo del ejercicio inmediatamente posterior. Es decir, debe ser consistente o debe ir en línea con la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Declarar, que sería el tercer momento, como les decía, hay varias herramientas en México para declarar. Como verán, tenemos el anexo 9 de la DIM, el ICIF, el CIPRED y las declaraciones BEPS. En cuanto al anexo 9 de la DIM, aquellos contribuyentes que realicen operaciones intercompañía con partes relacionadas en el extranjero son los que están obligados a presentar este anexo. El fundamento legal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta y también en la Resolución Miscelánea Fiscal. ¿Y cuándo se debe presentar? A más tardar el 31 de marzo, igual del ejercicio inmediatamente posterior, es decir, en continuidad con la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Hay un beneficio en particular que aparece en la Resolución Miscelánea Fiscal para aquellos contribuyentes que se dictaminan, tienen la oportunidad de presentar el anexo 9 de la DIM a más tardar el 29 de julio del ejercicio inmediatamente posterior, y aquellos que no se dictaminan a más tardar el 30 de junio. Sin embargo, lo que está establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta es a más tardar el 31 de marzo. Por otro lado, tenemos el ICIF, que es otra de las herramientas para declarar a la autoridad información de operaciones entre partes relacionadas. En este caso, ¿quiénes lo deben presentar? Aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos iguales o superiores a 815 millones de pesos. El fundamento legal está en el Código Fiscal de la Federación y esto es a más tardar el 31 de marzo, de igual forma con la declaración de renta. El CIPRED, por otro lado, lo deben presentar solamente aquellos contribuyentes que se dictaminan. El fundamento legal está en el Código Fiscal de la Federación y se debe presentar a más tardar el 29 de julio. Y por último, tenemos las declaraciones BEPS, que son tres: la declaración local, la declaración maestra y la declaración país por país. Para la declaración local, ¿quiénes lo deben presentar? Pues aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos iguales o mayores a 815 millones de pesos. El sustento legal está en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el Código Fiscal de la Federación y se debe presentar a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente posterior por el cual se está efectuando esta declaración. En relación a la declaración maestra, tenemos que quienes lo deben presentar son aquellas empresas que formen parte de un grupo multinacional con operaciones relacionadas en el extranjero. El fundamento legal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta. De igual forma, la fecha para presentación es a más tardar el 31 de diciembre. Y por último, tenemos la declaración país por país, que quienes están obligados son aquellos grupos multinacionales o aquellas empresas que pertenecen a grupos multinacionales de origen mexicano con ingresos consolidados iguales o mayores a 12,000 millones de pesos o su equivalente, y el fundamento legal de igual forma se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta y también se tiene que presentar a más tardar el 31 de diciembre. Entonces, como verán, pues aquí hay un resumen muy específico de los tres momentos, de quiénes son los contribuyentes obligados, de cuál es el fundamento legal y de en qué fecha pues se tiene que dar cumplimiento a cada uno de estos momentos. Ahora bien, en la siguiente lámina podemos observar el detalle del contenido que debe tener la documentación comprobatoria o el estudio de precios de transferencia. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 76, fracción 9 específicamente, nos dice cuál es el contenido que debe tener el estudio de precios de transferencia. Acá en pantalla pueden observar que tenemos en general información acerca de las transacciones realizadas con partes relacionadas, es decir, aquellos ingresos acumulables o deducciones autorizadas que se derivaron de una operación con parte relacionada.
También hay que reportar los datos fiscales de las partes relacionadas, su denominación social, su dirección fiscal, su número de identificación, etcétera. También hay que documentar cuál es el criterio de vinculación que existe entre el contribuyente mexicano y sus partes relacionadas, ya sean en territorio local o extranjero, pero decir cuál es el criterio de vinculación, si hay participación indirecta o directa en el capital, en el control, en la administración de la empresa, eso tiene que quedar soportado. Hay que mencionar cuáles son los activos, las funciones y los riesgos del contribuyente y de cada operación, porque esto puede variar. Y por último, identificar cuál es el método que se aplicó de conformidad con el artículo 180 para analizar cada una de las operaciones con partes relacionadas y obtener pues el resultado que nos permitirá verificar si la operación se encontró a valores de mercado. Básicamente esto es en términos generales, pues la información que debe contener el estudio. En la siguiente lámina podemos observar ahora como ejemplo cuál es el contenido que debe tener, pero en este caso el anexo 9 de la DIM. En términos generales, la información que debe contener este anexo se deriva del estudio de precios de transferencia. Por ejemplo, debe contener la razón social y el domicilio del residente en el extranjero, el número de identificación fiscal y en muchos casos sí nos ha pasado como que no tienen esa información o ese dato a la mano, pero sí es muy importante porque al momento del llenado sí deben pues proporcionar esa información para poder continuar con el llenado del formato. La clave del país de residencia, el criterio de vinculación que les mencionaba anteriormente, qué tipo de parte relacionada es, cuál es la entidad sujeta a análisis para cada operación, cuál es el monto de la operación, ya sea del ingreso acumulable o de la deducción autorizada, cuál es el método que se utilizó para llevar a cabo el análisis de la operación, cuál es el porcentaje que se obtuvo de la operación, ya sea si se utilizó un indicador de rentabilidad o ya sea, por ejemplo, si utilizamos como análisis una tasa de interés, si utilizamos una cuota por hora, un precio unitario de un producto, de un servicio, ese vendría siendo la contraprestación y eso se tiene que indicar en el anexo, así como el rango comparable, sus límites, el número de elementos de la muestra, es decir, toda la información que se deriva del estudio tiene que plasmarse ahora en este anexo. Por eso es que les mencionaba anteriormente que es muy importante que al 31 de marzo se pueda tener el estudio porque las empresas que tengan que presentar este anexo pues tienen que llenar este formato con la información que se deriva del estudio. En la siguiente lámina quiero comentarles un poco acerca de lo que es la información que debe contener la declaración local, la declaración maestra y la declaración país por país. Perdón. Como verán, bueno, la declaración local, lo que ven en pantalla es básicamente lo que lleva el estudio de precios de transferencia también. En la estructura general es información acerca de las actividades del contribuyente obligado, del contribuyente de México, información de cada una de las operaciones con sus partes relacionadas, todo lo que les decía anteriormente, método, indicador, resultado, etcétera, y la información financiera. Y ahora sí, en cada uno de estos segmentos, digamos, hay información muy específica que se le solicita al contribuyente obligado que debe presentar en esta declaración. Generalmente, cuando se presenta esta declaración, se puede adjuntar el estudio de precios de transferencia como documentación que respalda o que da respuesta a esta información. Entonces, por eso sí es muy importante recalcarles, ¿no?, de que tienen que contar con el estudio para poder pues dar cumplimiento a casi todas las declaraciones. De hecho, me atrevería a decir que a todas las declaraciones de precios de transferencia. En cuanto a la declaración maestra, que lo podemos ver en la siguiente lámina, aquí es información general también, pero ya a nivel de grupo, no tanto del contribuyente a México, sino del grupo al que pertenece, la estructura organizacional del grupo, su información financiera, una descripción bastante detallada de su actividad de negocio y de sus estrategias de negocio, cuáles son los intangibles relevantes del grupo empresarial, y así en cada segmento del área, digamos, general, pues se debe detallar
información ya más específica, como por ejemplo estados financieros de cada una de las partes, las políticas de precios de transferencia de cada una de las partes, sus generadores de valor, los acuerdos que tengan para la prestación de servicios intragrupo, los acuerdos que tengan para investigación y desarrollo, por ejemplo, de intangibles. Todo eso se tiene que revelar en este reporte que se le llama reporte maestro, y bueno, cuando se presenta la declaración viene siendo la declaración maestra. Y en la siguiente lámina, que sería la última declaración BEPS, tenemos a la declaración país por país. Esta es aquella que deben presentar, como les decía, aquellos contribuyentes que formen parte de un grupo multinacional de origen mexicano y que superen el monto que les mencionaba anteriormente. Y esta información también es información general del grupo, información financiera e incluso datos fiscales de cada una de las empresas del grupo. Por ejemplo, el ISR que pagaron y que se devengó en el ejercicio bajo el cual se está haciendo la declaración, cuál es el valor de sus activos y de sus inventarios, cuál es el número total de empleados, cuáles fueron, o más bien, si las empresas pertenecientes al grupo tuvieron utilidades o pérdidas contables, cuál es el ingreso total del grupo y cuál es el desglose de ese ingreso por cada una de las partes. Es decir, es un reporte todavía más detallado y todavía más a profundidad que deben presentar pues, estos contribuyentes que estén obligados. Hasta aquí pues es un panorama general de la información que debe contener tanto del estudio de precios de transferencia, como les mencionaba al inicio, como de dos declaraciones que quisimos poner como ejemplo para que tuvieran más o menos una idea de la información que se solicita y de por qué se solicita, porque en muchos casos nosotros al momento de enviar los requerimientos de información se hace un listado quizás un poco extenso y ya muchos clientes nos dicen, oye, pero es que esta información pues es mucha información, y por eso es que sí quisimos como hacer mucho énfasis de que esto proviene pues de todos los requerimientos y todo el fundamento legal que hay detrás de esto para dar cumplimiento en su totalidad a estas declaraciones y al estudio de precios de transferencia. Ahora bien, en la siguiente sección quisiera comentar un poco acerca de lo que son los ajustes a ingresos y deducciones por operaciones intragrupo. Si recuerdan, les mencionaba al inicio que habían tres momentos esenciales o principales y que había un cuarto momento al que llamábamos ajustar, sobre el cual pues muchos contribuyentes que no pactaron una operación a valores de mercado tienen que ajustar esa operación o ajustar esa contraprestación para poder dar cumplimiento al principio de plena competencia. A continuación vamos a comentar un poco acerca de la manera general, o más bien de manera general, cuáles son los distintos tipos de ajustes en los ingresos y deducciones de las compañías por operaciones intragrupo y verificar pues cuál es el efecto que tiene cada uno de ellos. Estos ajustes, como antecedente, les comento que fueron presentados el 22 de abril del 2019 en la resolución miscelánea fiscal, y en esta resolución se incluyeron 5 reglas relativas al tema de ajustes de precios de transferencia. En relación con la primera regla, como ven en pantalla, tenemos que cuando los ajustes de precios de transferencia tengan efectos en el ámbito fiscal y contable, se les consideran ajustes reales, pero cuando solamente tienen efecto en el ámbito fiscal, se le consideran ajustes virtuales. Ambos ajustes, tanto el ajuste real como el ajuste virtual, pueden presentar distintas variantes. Como ven en la gráfica que está un poco más abajo, tenemos los tipos de ajustes. Primero tenemos el ajuste voluntario o compensatorio. Es el ajuste que un contribuyente realiza para que una operación con una parte relacionada se considere pactada a valores de mercado. Y como lo dice su nombre, se realiza de manera voluntaria antes de la presentación de la declaración anual, ya sea normal o complementaria. Y aquí otra vez retoma el tema de la importancia del análisis preliminar para que el contribuyente pueda verificar si una operación está pactada a valores del mercado, y si no lo está, pues hacer un ajuste de manera voluntaria
y ya al momento de presentar la declaración anual, pues ya sus operaciones todas estén a valores de mercado. Por otro lado, tenemos el ajuste primario, que es el ajuste que resulta de la facultad de comprobación de la administración tributaria a un contribuyente, en virtud del cual la autoridad modifica para efectos fiscales el precio o el monto de la contraprestación o el margen de utilidad para que éste se considere pactado a valores de mercado, es decir, para que se considere una contraprestación que hubiesen pactado terceros independientes. Aquí pues ya, como lo dice la explicación, se deriva de la facultad de comprobación de la autoridad, es decir, cuando la autoridad hace una revisión y hay una operación que se encuentra fuera de los parámetros de mercado, aquí la autoridad sí decide ajustar y generalmente tal como lo establece la ley, tiene que ajustar a la mediana del rango comparable y ya aquí pues el contribuyente se tiene que apegar a esta decisión de la autoridad. Por otro lado, tenemos el ajuste correlativo nacional o extranjero, que es el ajuste que puede aplicar un contribuyente residente en México como consecuencia de un ajuste primario, del ajuste anterior, del que haya sido objeto su parte relacionada residente en México o incluso residente en el extranjero, pero digamos que es la consecuencia, ¿no?, del ajuste primario que le ocurrió a su parte relacionada y cómo le afecta a la parte relacionada que no se ajustó, pero que en cierta forma, pues sí, también tiene que aplicar un ajuste que en este caso se llama correlativo. Entonces, este sería el tercer tipo de ajuste. Y por último, tenemos el ajuste secundario, que es el que resulta de la aplicación de una contribución después de un ajuste de precios de transferencia, el cual se puede caracterizar como dividendo presunto. Si se realizó una operación de esta naturaleza y no se pactó a valores de mercado, el ajuste se hace a la diferencia de este monto y además se puede tipificar como un dividendo. Cualquiera de estos ajustes que les mencionaba anteriormente tendrán un efecto fiscal cuando sean efectivamente cobrados o pagados según corresponda y tendrán el mismo concepto, deberán tener el mismo concepto de la operación original o la operación objeto de ajuste. Ahora bien, pasando a la siguiente lámina, la regla 3.9.1.2, tenemos que los ajustes mencionados anteriormente tienen dos efectos. Aquellos eran los tipos de ajustes o las vertientes de los ajustes y aquí son los efectos, que ya aquí sí son dos, y pueden ser ajustes que aumenten el precio o ajustes que disminuyan el precio. Los ajustes que aumentan el precio son aquellos pueden ser dos, los contribuyentes que residen en México y que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de una operación entre partes relacionadas, podrán incrementar sus ingresos en un monto equivalente al ajuste del que se esté haciendo, del que se esté efectuando de acuerdo a la operación bajo análisis. Asimismo, los contribuyentes residentes en México que hayan efectuado una deducción con motivo de la celebración de una operación entre partes relacionadas podrán incrementar esa deducción en un monto equivalente al ajuste. Sin embargo, aquí sí deberán cumplir con una serie de reglas que en las próximas láminas lo vamos a comentar rápidamente para que este monto del ajuste se pueda hacer deducible. Ahora, los ajustes que disminuyen el precio, tenemos que aquellos contribuyentes residentes en México que hayan obtenido ingresos acumulables con motivo de la celebración de una operación entre partes relacionadas, podrán incrementar sus deducciones en un monto equivalente al ajuste, pero de igual forma cumpliendo con estas reglas o requisitos para poder hacer deducible ese monto. Y aquellos contribuyentes residentes en México que hayan efectuado deducciones podrán disminuir esa deducción y igual al monto equivalente al ajuste, y aquí no tendrían que presentar pues ningún tipo de información adicional. Como verán, pues para los casos de ajustes donde se aumentan los ingresos o donde se disminuyen las deducciones, no hay mayor inconveniente. Sin embargo, para los casos en donde se incrementan las deducciones, sí hay que cumplir con una serie de requisitos que podemos observar en la siguiente lámina. Bien,
Para poder deducir los incrementos en las deducciones, derivados de ajustes voluntarios o compensatorios, hay una serie de requisitos. Podemos mencionar haber presentado en forma todas las declaraciones, obtener y conservar la documentación comprobatoria en donde se identificó la no aplicación del principio de plena competencia o el no cumplimiento de este principio, obtener y conservar el escrito firmado de parte de quien elaboró esa documentación y donde se verifica que no se cumple el principio, obtener y conservar el escrito firmado de igual forma de quien elaboró esta documentación en donde se pueda verificar que se aplicaron los métodos que establece la ley. Igual forma, obtener y conservar la documentación que demuestre que se consideraron precios entre partes independientes en caso de que exista la información disponible, contar con el CFDI de la operación original. En la siguiente lámina continúan los requerimientos, la verdad sí son varios. En operaciones de importaciones deben contar con la documentación que ampare el pago de IVA y de IEPS. En ajustes reales deben contar con el CFDI que ampare dicho ajuste, realizar los ajustes voluntarios y compensatorios en la contabilidad y los virtuales, pues reconocerlos para fines del impuesto sobre la renta, acreditar que la parte relacionada acumuló el ingreso por el ajuste o disminuyó la acumulación y cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR a cargo de tercero. Pues como verán, todas estas reglas, o más bien todos estos requerimientos en la regla 3.9.1.3 se deben presentar a la autoridad para poder hacer deducible un monto de un ajuste que incremente las deducciones del contribuyente. Entonces, bueno, hasta aquí espero que haya sido de su interés. Ahora yo le voy a ceder la palabra a mi compañero Isaac Pérez, quien les va a comentar un poco acerca de lo que son los métodos de precios de transferencia y algunas preguntas frecuentes que se dan mucho en el momento de la documentación del estudio. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos. Una de las obligaciones que estipula la normatividad es la aplicación de los métodos de precios de transferencia. Estos métodos son considerados como el medio más directo para determinar si las operaciones entre partes relacionadas se encuentran a valores de mercado. Siguiente. ¿Cuáles son los métodos de precios de transferencia aplicables? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 180, estipula que los contribuyentes deberían aplicar los siguientes métodos en el siguiente orden jerárquico. El primer método que se debe de aplicar es el método de precio comparable no controlado. Este método se puede utilizar para comparar el precio o margen de utilidad entre partes relacionadas y terceros independientes. Por ejemplo, en las operaciones de intereses o en las operaciones con commodities, ya que esta información está disponible en el mercado y se puede tener acceso. El siguiente método es el precio de reventa. Este método es habitual en los casos donde se involucra la compra y la venta de bienes, donde el revendedor no altera de manera física el producto. Por ejemplo, se utiliza en las operaciones de distribución y comercialización. En tercer punto está el método de costo adicionado. Este método parte de los costos que se ha incurrido el proveedor de los activos o de servicios en una operación relacionada. Al costo se le adiciona un margen de utilidad adecuado dependiendo o de acuerdo a las funciones y riesgos asumidos. Por lo general, este método es utilizado para operaciones de manufactura y ensamble. El método que sigue es el de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas en proporción a la que hubiera sido asignada con o entre partes independientes. El método residual de partición de utilidades, este método es muy similar al anterior, con la diferencia de que este método es aplicable para aquellas empresas que utilizan los intangibles significativos en la operación. O sea, la única diferencia con el otro método es que en este residual de partición de utilidades van a existir las empresas, bueno, va a estar la compañía que tiene estos activos intangibles.
por último, es el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Este método determina la utilidad de operación entre partes relacionadas y la utilidad que hubieran obtenido entre empresas comparables o terceros independientes. Toma en cuenta variables como activos, ingresos, costos y gastos. Este método es utilizado en aquellas empresas que tienen intensidad en los activos, en sus costos y en sus gastos. Más allá de las empresas, en las operaciones. Las siguientes láminas muestran las definiciones que establece la ley de ISR. Si prefieren profundizar un poco más sobre las definiciones, está la ley de ISR. Bien, siguiente. Ya en la práctica nos encontramos con errores muy comunes al momento de realizar el estudio de precios de transferencia. Un error típico o duda es cuál monto intercompañía debo de reportar. Los montos de intercompañía que se deben de reportar son aquellos ingresos o ingresos acumulables y las deducciones autorizadas por tipo de operación. Es muy importante que estos montos sean reportados sin IVA. Otro error muy común son la identificación de las comparables internas. Aquí nos referimos cuando queremos aplicar el método de precio comparable no controlado, que es el primer método que estipula la ley, como lo vimos anteriormente. Esto pasa cuando el contribuyente no cuenta con la identificación de comparables internas o con una buena organización en su base de datos que sirva para aplicar este método. Por ejemplo, si la empresa vende el mismo producto a su parte relacionada al mismo precio que a terceros independientes, pero debido al volumen o que no se puede identificar estos precios con terceros y no proporciona esta información, evidentemente se descarta este método y no se puede aplicar. Siguiente. Bien, cuando el contribuyente no puede identificar la información financiera segmentada por tipo de operación, es decir, no identificó los ingresos, los costos y los gastos que generó X operación, es un error muy común, ya que el contribuyente o el cliente menciona que no tiene acceso a esa información o no clasificó de manera independiente esos ingresos, costos y gastos que se derivaron de una operación intercompañía en su sistema. Entonces no lo puede presentar. Es un error muy común. En cuanto a los términos contractuales, es cuando el contribuyente no cuenta con un contrato actualizado por tipo de operación o no cuenta simplemente con contratos. En ocasiones las transacciones no se apegan a los términos contractuales y esto también genera un conflicto al momento de alguna revisión o nos puede traer algún tipo de contingencia con la fiscalización. Siguiente. Activos, funciones y riesgos. Bueno, aquí hay que recordar que los activos, funciones y riesgos de la compañía son por tipo de operación y son necesarios para un adecuado análisis funcional, ya que debemos ir de lo general a lo particular, es decir, nos presentan información muy general de la compañía, pero de activos, funciones y riesgos, pero también a su vez deben de presentar los activos, funciones y riesgos de cada operación intercompañía por tipo de operación. Siguiente, estados financieros finales. Bueno, aquí es necesario contar con los estados financieros finales para el cálculo de diferentes indicadores, según sea el caso del análisis en el estudio de precios. En caso de una revisión de no tener podemos tener diferencias en los resultados que podrían afectar la documentación comprobatoria en el caso de no tener esos financieros finales. Siguiente. Infracciones y multas. Bueno, aquí mostramos un cuadro con los diferentes tipos de infracción y sus multas. Recuerden que las multas suelen variar dependiendo de la documentación comprobatoria que se presente. Siguiente. Bueno, la infracción por no presentar la documentación comprobatoria en el caso del estudio de precios de transferencia será la diferencia en el impuesto omitido más las multas, actualizaciones y recargos. Igual, recuerden que como en el punto anterior lo mencionaba, las multas suelen variar dependiendo de la documentación comprobatoria que se presente. Siguiente. A continuación, algunas de las preguntas que nos han hecho algunos clientes. ¿Quiénes son considerados partes relacionadas?
Bueno, los criterios de vinculación son la participación directa o indirecta en el control de capital, los establecimientos permanentes, entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes. Siguiente. Bueno, otra pregunta es, ¿hay excepciones para cumplir con el principio de arm's length? No hay excepciones. La normativa nos señala que los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados a contar con esa documentación comprobatoria que demuestre que se cumplió con el principio de arm's length o de plena competencia. Siguiente. ¿La documentación de precios de transferencia tiene que prepararse anualmente o es apropiada para el análisis de varios años? Bien, esta documentación siempre debe de ser preparada anualmente. Año con año se debe de realizar esta documentación. ¿Existe un monto mínimo para la documentación comprobatoria? Sí, solo para aquellas para aquellas empresas que sus ingresos se deriven de servicios profesionales y no excedan los 3 millones. Cabe mencionar o destacar que estos ingresos deben de ser ingresos generales, no solo por operación. Siguiente. ¿Existe un requisito de idioma? Sí, la normativa establece que la documentación comprobatoria del contribuyente deberá ser en español. Si hay una operación fuera de rango, ¿debería de estar en el estudio de precios de transferencia? No, ya que en el estudio solo debería estar la documentación comprobatoria que acredite que las operaciones fueron pactadas a valores de mercado. Y si hay una operación fuera de rango, no es una documentación comprobatoria. En este caso, nosotros recomendamos que se analice conforme a los detalles de las operaciones y si hay que ajustar conforme a los parámetros que Jessica ya comentó, pues posteriormente incluirla en la documentación comprobatoria. Siguiente. Ok, bueno, de mi parte es todo. Abrimos un espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Agradecemos a nuestros ponentes por su interesante ponencia y a continuación daremos lectura a algunas preguntas realizadas durante la presentación. Okay. Eso es Rosy. Muchas gracias a todos por su asistencia a este foro en línea. Jessica nos ha dado una recapitulación muy oportuna sobre los momentos cruciales para cumplir con todo el ciclo de precios de transferencia. Inició con el cumplimiento del principio de plena competencia para pasar posteriormente a la documentación, después a las declaraciones y finalmente a los ajustes en la materia. Ahora daremos paso a una serie de preguntas que ha habido de parte del auditorio y vamos a comentar las mismas. Adelante, Oscar, por favor. Como primer comentario, primera pregunta, tendremos alguna serie de preguntas que tienen como planteamiento. ¿Podrían dar tiempos específicos para el caso de México? ¿Cuándo cumplir? ¿Cuándo documentar? ¿Cuándo declarar? ¿Y cuándo corregir o ajustar? Correcto. ¿Cuándo cumplir? El momento de cumplir con la operación es en el momento exacto en que se lleva a cabo la misma. Es decir, si yo estoy haciendo una operación con partes relacionadas en el mes de septiembre del año en cuestión, tengo que cumplir en el momento en que expida el CFDI. De ahí la importancia de consultar la naturaleza de mercado de las operaciones, incluso antes de que éstas se lleven a cabo. La fecha límite para documentar es el 31 de marzo del año siguiente al cual en que se llevaron a cabo las operaciones. ¿Por qué? Porque el estudio de precios de transferencia forma parte de la documentación y de la contabilidad del contribuyente y en esa medida debe estar a disposición de la autoridad cuando ésta la solicite, lo cual puede suceder a partir del mes de abril del año siguiente. ¿Cuándo declarar? Las declaraciones, como hemos visto, surten efecto dependiendo del tipo de operación
y también de la naturaleza del grupo nacional o multinacional. En general, tendríamos que el anexo 9 de la DIM se debe de presentar a más tardar el 31 de marzo. Las declaraciones relacionadas con el dictamen fiscal, el CIPRED, se deben de presentar en el mes de julio y las declaraciones BEPS, que son las 3 declaraciones local, maestra y país por país, se deben de presentar a más tardar en diciembre de cada año. En este caso, para las declaraciones BEPS, nosotros recomendamos que se presenten a más tardar en el mes de noviembre, porque el mes de diciembre generalmente ya es de vacaciones y nos ha sucedido que estamos en temporada vacacional y muchos contribuyentes sufren para obtener la información que se tiene que declarar. Siguiente pregunta, por favor. En el caso de que se realicen préstamos entre partes relacionadas y no se cobre interés, ¿no hay monto de la operación si hablamos de interés o deducciones? Correcto. Si no se cobra un interés, es una operación que no generó un ingreso acumulable. Si no generó un ingreso acumulable, stricto sensu, no es una operación entre partes relacionadas. Pero eso no quiere decir que quede fuera del radar de un posible ajuste o una posible reclasificación por parte de la autoridad fiscal en caso de una revisión. En el caso de las operaciones de préstamo que no devengan intereses, nosotros recomendamos que se documente apropiadamente con el interés que corresponde o bien que se le dé un tratamiento fiscal adecuado, como podría ser una aportación para futuros aumentos de capital. Siguiente pregunta, por favor. En el caso de un ajuste y que se emita un CFDI, ¿en qué momento se causa el IVA o se puede acreditar el mismo? En el momento en que emites el CFDI. Siguiente pregunta. Muy bien, Jimmy, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas que tenemos por el momento. Habiendo agotado nuestra lista de preguntas, PKF México le agradece a su auditorio por la asistencia a nuestro foro. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos disponemos a sus órdenes para cualquier duda o comentario relacionado con esta presentación.